María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y en la nuestra hora de muerte. Amén. nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenas noches con todos los presentes. Nos encontramos en nuestra tercera conferencia de nuestro simposio. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros Lucrecia Rego de Planas. Ella es mexicana. Ha tenido la bendición de poder aceptar esta invitación para que pueda compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia en esta cuarta conferencia. Paso a presentarla. Ella es magíster Lucrecia Rego de Planas, tiene una maestría en Humanidades, un doctorado en Investigación por la Universidad de Anáhuac, un título de Maestro de la Fe por la Pontificia Escuela de Fe, diplomados en Historia de México, Dirección de Escuelas, Matrimonio y Familia, por el Instituto Juan Pablo II. Fundadora y directora de CatholicNet del 2000 al 2011. Miembro del Consejo de Pastoral de la Arquidiócesis de México durante el gobierno de Monseñor Norberto Rivera, miembro de la Red Informática de la Iglesia en América Latina, miembro del Consejo de Bioética en la SEM desde 1995. Muchas gracias, Magíster Lucrecia, por aceptar nuestra invitación. Y un detalle que también me dijo usted y lo comparto: madre de 9 hijos, esposa y madre de 9 hijos. Y recalco esto porque fue lo que usted me dijo que es lo más importante dentro de su hoja de vida. Lo Le único doy el importante, pase, de hecho. le doy el pase, bienvenida, para que pueda compartirnos la conferencia del día de hoy, que es titulada La apertura a la vida en el documento de Loman de Vite. Buenas noches y gracias. Le doy el pase. Muchas gracias, Oscar. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. La verdad es que es una gracia enorme el poder contar con esta tecnología y poder estar presente en Perú sin tener que haber viajado para nada. Gracias por haberme invitado y pues sí, espero que el Espíritu Santo ilumine mis labios, mi mente y mi corazón para que las palabras que yo les diga sirvan de algo y sean pues nada, que sean de utilidad espiritual para ustedes. Empezamos. Les voy a compartir pantalla de la presentación que tengo preparada para este momento. Déjenme ver si logro. Perdón, eso. Muy bien, pues la ponencia de hoy me pidió Oscar que les hablara del Humane Vitae y la apertura a la vida. Me voy a centrar en dos numeritos. Aquí puse análisis del número 15, pero realmente vamos a analizar el número 13 y el número 16 de la encíclica y vamos a profundizar acerca de lo que dicen estos dos números, que son súper profundos y creo que tienen gran riqueza para poder profundizar y para poder rascar cuál es la verdad que nos enseña esta encíclica tan controvertida en su momento y 50 años después sigue siendo controvertida. Si yo pudiera. Ya. Humane Vitae, número 16, dice, espérense a ver si me quito de aquí. Dice, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. ¿Sí? Aquí en lo Humane Vitae, en los números anteriores, pues está el Papa analizando lo complejo que es este tema, todas las opiniones en contra que existen en la sociedad, en el mundo, y llega aquí al número 16, dice, la Iglesia tiene que dar una respuesta clara.
Y la respuesta clara que da la Iglesia es: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, las negrillas son mías, por supuesto, ¿no? Habla de espaciar, no habla de limitar, no habla de impedir, habla si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores. La Iglesia enseña entonces que es lícito. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Dice la Iglesia, es lícito tener en cuenta los ritmos naturales. No dice es aconsejable, es obligatorio, no, es lícito. Si existe un serio motivo, entonces es lícito usar los periodos infecundos. Y a la gente se le ha olvidado realmente, o sea, yo me acuerdo cuando yo me casé, como que era normal, estamos hablando de hace 37 años, cuando quería hacer un matrimonio católico, un matrimonio bueno, un matrimonio santo, lo que hacías es prepararte antes con el método Billings. O sea, no era una tontería, pero realmente es lo que te ha obligado el mundo a pensar que si quieres ser un matrimonio bueno, entonces tienes que seguir el método Billings. Y a la hora que nos encontramos con esto, Manevite, dices, no, a ver, no nos está diciendo es aconsejable, no nos está diciendo es obligatorio, nos está diciendo que si existe un serio motivo, entonces es lícito usar esos métodos. Pero muchas veces los usamos sin tener serios motivos. Entonces, esta ponencia quiero dedicarla a reflexionar en este numerito. ¿Cuáles pueden ser unos serios motivos que entonces nos obliguen a que sea lícito usar los periodos infecundos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos serios motivos? Porque realmente es una cosa muy seria el no tener relaciones sexuales en el matrimonio. Uno se casa para tener relaciones sexuales, si no, pues sería una sociedad de convivencia, ¿no? Entonces, es muy importante, vamos a analizar cuáles pueden ser estos serios motivos que entonces nos lleven a que sea lícito usar solamente los periodos infecundos. Y les digo que es grave porque sí le puede hacer mucho daño al matrimonio el no tener relaciones sexuales de una manera natural, sino solamente limitada a los periodos infecundos. Y vamos a reflexionarlo en estas lecciones. Ay, no, eso no quiero hacer. Vamos a hacer unas primeras reflexiones. Les decía, es lícito usar los periodos infecundos. Ya eso le llamamos nosotros los métodos naturales, ¿no? Y están no solamente el Billings, sino el Creighton y el ritmo y la temperatura y todos los que quieran. Ahora existen unas apps maravillosas también en el celular para llevar un método natural de continencia para poder espaciar el nacimiento de los hijos. Pero si reflexionamos acerca de la naturalidad de estos métodos, todos se refieren exactamente a no tener relaciones sexuales en los periodos fértiles y sí tener relaciones sexuales en los periodos infértiles. Para el hombre le da lo mismo exactamente, porque el hombre siempre está puesto y dispuesto, pero para la mujer no. El cuerpo de la mujer está diseñado de tal manera que tiene ganas de tener relaciones sexuales cuando está fértil y no tiene ganas cuando está infértil. En el librito que escribí, que se llama ¿Cuáles son tus graves razones?, pongo unas páginas de un diario de una amiga. Yo era promotora del método Billings y entonces pues una conocida tenía ahí su diario, ¿no? Entonces lo explica de una manera chistosa, pero dice, sí, hoy estoy superpuesta para tener relaciones. Mi cutis está perfecto, mis senos están redonditos, mi pelo está maravilloso, estoy, pero totalmente dispuesta para tener relaciones ahorita que llegue mi marido. Pero no, estamos llevando el método Billings, entonces hoy no voy a poder tener relaciones sexuales, ni modo, me voy a poner mi pijama de franela, me voy a meter a la cama y voy a fingir que estoy dormida para que ni se me ocurra acercármele, ¿no? Y después pone en otra parte del diario, querido diario, hoy estoy espantosa, tengo granos en la cara, el pelo no se me acomoda de ninguna manera, me duele el estómago por dentro y por fuera, pero hoy me toca tener relaciones sexuales porque el método Billings dice que 1, 2, 3, 4 y por la noche y hoy me toca. Entonces, ¿eso es natural? Claro que no.
Pero bueno, le llaman métodos naturales porque no te estás metiendo una pastilla ni te estás poniendo un artefacto encima. Entonces, este método natural es lícito usarlo cuando tienes una razón grave, cuando tienes un serio motivo para estropear las relaciones sexuales en tu matrimonio, ¿sí? O sea, no va dentro de lo natural del ciclo de la mujer. Lo natural del ciclo de la mujer es que tengas relaciones cuando estás fértil, porque es cuando la mujer está dispuesta y además está bonita y además está húmeda y además está todo preparado para las relaciones sexuales. Y en cambio, no está preparada cuando está próximo su regla, porque sí, si está inflamada, está dolorida, está de mal humor, el pelo no se le acomoda. Y entonces, estos métodos llamados naturales, que son lícitos cuando existe un serio motivo, pues van al revés. Si nosotros leemos la Biblia, los mandamientos que le da Dios a Moisés son exactamente al revés que el método Billings o que cualquiera de estos métodos naturales, es ten relaciones en los momentos fértiles y no los tengas en los momentos infértiles. Pero bueno, la Humana Vitae nos enseña que si existen serios motivos, entonces es lícito usar estos métodos naturales que realmente no van de acuerdo con el ciclo de la mujer, pero son naturales porque no estamos metiéndonos nada artificial, ¿sí? Y vamos a ver otro numerito de la Humana Vitae, que es el número 13. Dice este número, lo recorté, no nada más las partes que me interesan. Dice, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo, tampoco lo tiene sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a original la vida, de la que Dios es principio. Y citan a Juan 23, que dice en la Mater et Magistra, dice, la vida humana es sagrada desde su comienzo, pues compromete directamente la acción creadora de Dios. Entonces, esta es una verdad que la tenemos que tener siempre, 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 siempre en cuenta. La vida humana es sagrada desde su comienzo porque compromete directamente la acción creadora de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es el que da la vida, no la damos nosotros. Y eso es lo que se nos olvida cuando queremos hacernos responsables de las vidas que vamos a engendrar. No manches, o sea, no eres tú el que das la vida, es Dios el que da la vida. Claro, se necesitan unas relaciones sexuales, una acción procreadora del hombre y la mujer libre y voluntariamente, pero el que da la vida es Dios. Y eso lo dice la Humana Vitae 13. La vida humana es sagrada porque compromete directamente la acción creadora de Dios. O sea, no es el hombre el que crea la vida, no es el hombre el que da la vida, sino que es Dios. Y vamos a profundizar en estos dos numeritos. Entonces, la número 16 nos dice que es lícito usar métodos naturales cuando existe un serio motivo, un grave motivo, una grave razón. Y el número 13 que nos dice que la vida la da Dios, no la da el hombre. Y no sé por qué no quiere pasar a la siguiente, perdón. Entonces, vamos a reflexionar un poco en Dios. Dios como dador de vida. Vamos a pensar en ustedes que son apologetas, lo saben perfectamente bien. La primera reflexión es, si Dios es infinitamente sabio. Y sí es sabio, ¿no? Dios hizo, las leyes del universo son perfectas, o sea, los planetas, todo el universo, todo gira alrededor de tal manera que los planetas no se estrellan unos con otros. Las leyes en la naturaleza son perfectas. El fuego siempre quema, el agua siempre moja, de la ley de la gravedad, los cuerpos siempre se caen. Todas las leyes son perfectas en el universo y en la naturaleza. ¿Será posible que las leyes en el cuerpo de la mujer no sean perfectas? ¿Cómo hizo Dios a la mujer? El cuerpo de la mujer es fértil durante una semana más o menos al mes, cada mes, y después es infértil. Y solamente durante unos años de su vida. O sea, la mujer no es fértil desde que nace hasta que se muere, no.
Es fértil a lo mejor de los 15 a los 40, a los 50, por ahí, unos cuantos años, y es fértil cada mes durante una semana. ¿Será que Dios se equivocó? Claro que no. Dios es sabio, sabio, sabio. Y si hizo todas las leyes del universo perfectas y todas las leyes de la naturaleza perfectas, las leyes que rigen el cuerpo de la mujer también son perfectas. Entonces, perdón, es que está entrando gente. Entonces, vamos a tratar de meternos un poquito en el pensamiento de Dios. ¿Qué habrá querido Dios a la hora de crear a la mujer que dijo, quiero que esta mujer sea fértil durante 7 días cada 28 días? ¿Habrá sido que quiere que tenga 2 hijos, que tenga uno solo? ¿Por qué no la hizo fértil cada 3 años o cada 5 o una sola vez en la vida? Y no, Dios hizo el cuerpo de la mujer fértil durante 7 días cada 28 días. Entonces, pues como que podemos adivinar que Dios, infinitamente sabio, pues como que quería unas familias un poquito más numerosas que 1 o 2 hijos, porque la mujer durante 20, 30 años es fértil 7 días al mes de cada mes. ¿Qué sucede con el mundo actual? Las mujeres están casando mucho más grandes. O sea, en tiempo de nuestras abuelas, pues se casaban a los 16, 18 años. Cuando yo me casé, nos casábamos a los 24, entre 22 y 24 años. Ahorita están casando a los 30, 33, 35. Cuando yo me casé, un embarazo a los 30 años ya se consideraba un embarazo de riesgo. ¿Por qué? Porque la fertilidad de la mujer va bajando después de los 30. O sea, empieza como a los 14, 15, sube hasta los 30 y después empieza a declinar. Ahorita se están casando muy grandes las mujeres, entonces les está costando mucho trabajo tener hijos. ¿Por qué? Porque ya no son tan fértiles como antes. Pero bueno, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Si Dios es infinitamente sabio, si realmente yo creo firmemente que Dios es infinitamente sabio, entonces a fuerzas tengo que creer que el cuerpo de la mujer está bien creado, que las leyes que rigen al cuerpo de la mujer son correctas y que no es que le hayan fallado los cálculos a Dios. No, aquí sí la regó definitivamente porque nos debería haber hecho fértiles cada 2 años para poder tener menos hijos. Y pues no, todos los que estamos aquí presentes estoy segurísima que creemos que Dios es infinitamente sabio. La segunda reflexión que vamos a hacer. Si Dios es infinitamente bueno. Todos los que estamos aquí creemos que Dios es infinitamente bueno. Estoy segura que sí. Todo lo que creó Dios habla en el Génesis, después de cada día de la creación, dice, Dios creó el cielo y bla, 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 y vio Dios que era bueno. Y Dios creó al sol y la luna y vio Dios que era bueno. Y Dios creó al agua y a todos los animales que vienen y vio que era bueno. Dios creó al hombre y la mujer y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿la fertilidad es algo bueno o es una enfermedad? Porque actualmente se trata como una enfermedad. O sea, es impresionante a la hora que vas a una despedida de soltera, ¿no? Y la gente le pregunta a la niña, ¿con qué te vas a cuidar? Y no se refieren a los ladrones, que sí nos tenemos que cuidar de ellos. Se refieren a los bebés, cuidarte de un bebé, como si la fertilidad fuera una enfermedad, como si los niños fueran unos enemigos. Entonces es curioso que los novios hacen un plan desde antes de casarse para controlar su fertilidad, que todavía ni siquiera saben si existe, esa es la verdad. A lo mejor son infértiles y ya están haciendo planes de cómo cuidar la fertilidad, y no hacen un plan para controlar el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la ira, la pereza, la gula, la lujuria, que eso sí los pueden llevar al infierno. En cambio, la fertilidad no te va a llevar al infierno, no es una enfermedad, al revés. Un cuerpo sano es un cuerpo fértil, un cuerpo enfermo es un cuerpo infértil. Y aquí hacemos planes de cómo controlar esa fertilidad como si fuera una enfermedad. El mandamiento, el primer mandamiento que da Dios antes de los 10 mandamientos, fue el que les dio a Adán y Eva. Fue el primerito mandamiento y les dijo, procread y multiplicaos, henchid la tierra y dominadla. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Vamos a analizar lo que quiero es llegar a cuáles son los serios motivos que nos pueden llevar a querer usar un método
espaciamiento de los nacimientos. En el sacramento nos preguntan, ¿están dispuestos a recibir los hijos que Dios le mande? Y todos decimos sí estamos dispuestos, pero la mayoría de los novios que llegan al altar traen su gráfica del Creighton o del Billings o de algo así, diciendo, sí estoy dispuesta, pero me voy a cuidar para no recibirlos. Entonces, la Humanae Vitae no dice eso. La Humanae Vitae dice, es lícito usar los periodos infecundos si existe un serio motivo, si existe una razón grave que lo amerite. Vamos a tratar de encontrar cuál es esa razón grave. Tercera reflexión. Vamos a pensar en los fallos que tienen estos métodos naturales. Yo les estoy hablando un poco de mi experiencia, de lo que he vivido, ¿sí? Cuando yo era instructora de método Billings, que era promotora del método, pues de repente una mujer quedaba embarazada que dices, ¿cómo? O sea, yo estoy segura y tengo la certeza totalmente y se los digo ahorita, el método Billings no puede fallar. Simple y sencillamente es infalible porque tienes relaciones cuando no estás fértil y no tienes relaciones cuando estás fértil. Entonces, si tienes relaciones cuando no estás fértil, no hay óvulo que pueda ser fecundado. Pero Dios es todopoderoso, entonces cuando hay mujeres que quedan embarazadas tratando de evitar totalmente por todos los medios tener un hijo, pues es porque Dios se la pegó la gana, ¿sí? Dios puede hacer que la gráfica se mueva, que el moco no sea visible, que lo que quieras, para lograr que venga una vida al mundo. Entonces, no es que falle el método, es que Dios quiso que ese niño viniera a la vida. Entonces, no tenemos que dudar ni de los métodos, ni de nosotros, ni de la sabiduría de Dios. Dios puede hacer lo que se le antoje porque Él es todopoderoso. Solo Él es el dador de vida, entonces Él es el que puede darla. La cuarta reflexión. Aquí pongo el primer renglón. Bueno, la reflexión es, ¿puede ser el hijo producto de una irresponsabilidad? Cuando yo quedé embarazada de mi cuarto hijo, mi mamá me dijo, felicitándome, eres una irresponsable. Esa fue la felicitación que me dio mi mamá. Gracias a Dios estaba ahí una tía, justo cuando me dijo, eres una irresponsable, y me dijo la tía, la verdad es que eres muy afortunada, muy bendecida, porque mis dos hijas han querido embarazarse y no lo han logrado, y llevan ya 10, 12 años de casadas y no han podido embarazarse. Entonces, eso me llevó a esta reflexión, o sea, unas somos súper fértiles, y desgraciadamente, muchas ven la fertilidad como una enfermedad. Tratas de huir absolutamente, llevas gráficas 1, 2, 3, 4, y 5 y 6, y la noche, y la app, y la alarma, y miles de cosas. Y otras que quieren tener hijos y son infértiles. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Pues porque es sabio y es bueno y sabe perfectamente lo que nos conviene para llegar a la salvación. Entonces, si Dios permite que yo tenga un hijo cuando no lo buscaba, es porque Dios sabe que ese hijo va a servir para su salvación y para mi salvación. Me está dando una oportunidad, está enriqueciendo a mi familia de 1000 maneras distintas con ese nuevo hijo, que nos va a permitir más fácil llegar a la salvación. Y otras súper infértiles, pues, ¿por qué? No sé, Dios lo ha permitido y lo vemos. Pueden ser un gran testimonio de trabajar para la iglesia, esos matrimonios que se quedaron sin hijos, pueden hacer una gran labor sin tener hijos, pueden adoptar también y pueden ser un gran testimonio. Yo tengo unos amigos que tienen adoptados a 5 chiquitos y la verdad es que son un testimonio maravilloso, además de que les dieron un gran hogar a esos niños huérfanos, pues si hubieran tenido ellos hijos no hubieran podido hacer esa labor tan buena. Pero a lo que me llevó esta reflexión y a la que nos tiene que llevar es que el hijo no puede ser producto de una irresponsabilidad porque Dios es el que concede el don de la vida. Hay parejas que tienen relaciones sexuales todos los días, a todas horas y en todo momento y no quedan embarazadas, ¿sí? Y hay otras que no quieren tener hijos y que tienen relaciones cuando no sé qué y quedan embarazadas. Entonces,
El que da la vida, así como lo dice el Humane Vitae que estábamos viendo en el número 13, el que da la vida es Dios, no la del hombre. Podemos evitarla. Si no tengo relaciones sexuales, obviamente no voy a quedar embarazada, ¿sí? Pero no tengo el poder de darla. Puedo tener 1000 veces relaciones sexuales y no quedar embarazada porque Dios es el que da la vida. Si consigo un hijo, será porque Dios así lo quiso y no por una irresponsabilidad. Perdón, no sé, no me está funcionando aquí ya, perdón. Ok. No. Oh. Perdón. No se quiere regresar. Perdónenme. Déjenme ir. Estábamos en la sexta reflexión. En la quinta reflexión. Mil disculpas, ¿si la andan viendo? ¿Alguien que me diga? No estamos viendo. No están viéndola. A ver. Zoom. Compartir pantalla. Ok. Ahí sí ya la Ahora ven. sí, Ya, ahora sí. perfecto. Muy bien. Entonces, pasamos a la quinta reflexión, que dice, si Dios ama a cada hombre y lo ha llamado desde la eternidad para una misión insustituible. Vamos a tratar de profundizar un poquito en esta verdad, que todos los que están aquí sabemos que con certeza que sí, Dios nos pensó y nos amó desde la eternidad, ¿no? Lo dice la Biblia, desde el vientre de tu madre te amé, y etcétera, ¿no? Entonces, todos hemos sido pensados, llamados desde la eternidad por Dios. Todos tenemos una misión irresponsable y estamos llamados a conocer y amar a Dios. ¿O alguno de aquí cree que somos un accidente? ¿Será posible que haya sido un error en el método que llevan mis papás? ¿Una irresponsabilidad de mis padres? Si yo llegara a pensar eso, que Dios no quería que yo naciera, pero mis papás fueron unos irresponsables y nací, pues se nos acaba toda esa apologética del sentido de la vida, ¿sí? Ustedes que son apologetas. O sea, el sentido de la vida justamente es porque Dios me quiere en esta vida y Dios quiere que yo me salve y Dios me ha dado una misión insustituible que nadie más la puede cumplir si no la cumplo yo. Entonces, cada hijo que viene al mundo, pues tiene una misión y ha sido pensado desde siempre por Dios. Eso es lo que nos dice la fe católica y yo tengo la certeza de que ha sido así. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a Dios que no quiero traer a ese hijo en el que él ha pensado desde toda la eternidad? Porque me da flojera empezar con los pañales de nuevo. ¿Y cuántas veces sucede? No, yo ya no quiero más hijos porque qué flojera empezar con los pañales de nuevo. O ya no quiero más hijos porque no cabemos en la recámara. O no, bueno, ponemos cualquier razón. ¿Es esa realmente una razón suficientemente grave como para que sea lícito un método natural? Eso es lo que hay que reflexionar, nada más. Si existe una razón grave, perfecto. La Humane Vitae nos dice claramente en el número 16 que si existe una razón grave, entonces es lícito usar los métodos naturales de continencia periódica. Pero si mi hijo ha sido pensado desde toda la eternidad, ¿cuál puede ser una razón suficientemente grave para decirle que no quiero que nazca? La sexta reflexión. Si la divina providencia existe, ustedes que están conectados a esta conferencia, creen en la divina providencia, yo la vivo todos los días, todos los días. En su infinita bondad, poder y sabiduría, Dios solo permite aquello que es bueno para la salvación del hombre. Entonces, yo tengo la certeza absoluta que todo lo que sucede, Dios ha estado de acuerdo con que suceda. Entonces, todo lo que sucede a mi alrededor es bueno para mi salvación. Si Él me manda un hijo,
Entonces no puedo dudar de esa providencia divina. Si Él me manda un hijo, me dará las gracias para educarla, me dará los medios para mantenerlo. Dios sabe lo que los niños necesitan. Aquí puede venir la duda o la pregunta, que después vamos a tener un espacio para preguntas. Pero a ver, muchas veces dices, no, yo sí tengo una razón súper grave para no tener más hijos y es que no tengo paciencia. Y dices, a ver, espérame un momentito, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces te va a llegar cuando la necesites. No es que la tengas cuando no la necesitas. Entonces, si tienes más hijos, vas a tener más paciencia. Yo, por supuesto, no tenía la misma paciencia cuando tuve el primero que cuando tuve el noveno. Por supuesto que no. Pero Dios te va dando las gracias. Los medios para mantenerlo. A lo mejor tú has pensado que a ese hijo le quieres dar su recámara con vestidor y televisión y videojuego para él solito. Entonces, sí, claro, si quieres eso, para tener 9 de esos, pues te va a costar mucho dinero, pero Dios es lo que quiere. O sea, no le hará mejor a ese hijo tener hermanos y poder compartir esa televisión con 8 hermanos más, ese cuarto, en vez de estar él solito. No sabemos, ¿sí? Algunos dicen, es que no tengo suficiente espacio para los niños. Si no tienes un jardín, Dios se va a encargar de que tengas un parque. Sí, Dios sabe lo que los hijos necesitan y los niños son hijos de Dios, son una creación de Dios. Entonces, si Dios los concede, te va a conceder todo lo que ellos necesitan, no lo que tú crees que necesitan. Sí, yo me acuerdo cuando mi hijo mayor nació, tenía yo 2 mamelucos. Ahorita mis hijas con mis nietos tienen a lo mejor 200 y yo realmente con 2 pues lavaba uno y le ponía el otro y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los niños necesitan? Dios sabe perfectamente lo que los niños necesitan y te va a dar los medios que ellos necesitan. Que a lo mejor no es la escuela súper cara que tú querías mandar a todos a Harvard y no te va a alcanzar, pero Dios sabe que es mejor que vayan a la escuela pública de enfrente porque les va a ser mejor. No sabemos, ¿sí? Dios sí sabe. ¿Qué condición nos da para recibir todo lo que necesitemos? Porque nos lo dice claritito, ¿no? Busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces la condición es buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo empiezo a poner mi confianza en las tasas de interés, en las casas de bolsa, en las inversiones que tengo, en no sé qué, entonces ahí ya no funciona la divina providencia. Pero si confías plenamente en Dios, Él se va a encargar de que nada te falte, nada de lo necesario para la salvación, ¿sí? No estoy hablando de bolsas Gucci y de zapatos, no, de cosas necesarias para la salvación, Él se va a encargar de que no te falte. Séptima reflexión. Los hijos, buscados o no, siempre son un don, una bendición, un regalo maravilloso de Dios. Cuando yo estaba esperando a mi quinta hija, empecé con estas reflexiones, ¿no? Fue cuando me dediqué a estudiar. Yo como les decía, era promotora y vividora del método Billings y instructora, ¿sí? Y cuando estaba esperando a mi quinta hija fue cuando empecé a pensar, pues esto no es tan natural como decimos, ¿no? Como les decía en la primera lámina. O sea, todo está al revés, no es natural, es exactamente al revés del ciclo de la mujer. Pero también pensaba yo, a ver, momento, estoy esperando a mi quinta hija y cada hijo es una bendición, pero maravillosa. O sea, cada uno ha llegado a enriquecer a la familia. Es una nueva oportunidad para besar, para reír, para compartir, para amar, para abrazar. O sea, no hay ningún niño, en mi caso, ¿verdad? Les digo, estaba esperando la quinta y yo pensaba, decía, es que ninguno de mis hijos nos ha traído desórdenes y desastres, ¿no? Todos es muy bonito tener que llegue un bebé nuevo a casa, todos los hermanos se enriquecen, toda la familia se enriquece, todos crecen, todo es, de veras, que es muy bonito, es una oportunidad para sonreír, para compartir, para amar. Y el miedo al hijo sí estropea las relaciones conyugales, o sea, esas relaciones medio forzadas, como les decía en el diario de mi amiga, ¿no? Cuando tienes ganas, no puedes tener relaciones. Cuando no tienes ganas, estás obligada a tener relaciones.
Entonces, pues no es que sea muy bonito llevar un método natural, no. Es cuando existe una razón verdaderamente grave, entonces es lícito que lo lleves. Pero por miedo al hijo no funciona, eso no es una razón grave. Y no debemos de tener miedo. ¿Por qué tener miedo a no ser capaces, de no tener tiempo, de no tener dinero, de no tener salud? Si Dios es el que da la vida. Eso dice el número 13 de la Humanae Vitae y es lo que dicen las enseñanzas de la iglesia. Y nosotros creemos en esas enseñanzas, tenemos la certeza de que Dios es el dador de vida. Entonces, ¿por qué tener ese miedo a que yo no voy a ser capaz? Si Dios concede la vida, me va a dar todo lo que necesite para educarlo, para que llegue a la salvación, ¿sí? Octava reflexión. Y los hijos de Francisca. Cuando yo estaba con todos estos pensamientos, le digo, estaba esperando a mi quinta hija. Tuve, o sea, después tuve más hijos, tengo 9 vivos y perdí 5 en el camino, entonces realmente tengo 14. Pero bueno, cuando ya andaba yo con estos pensamientos, con esta profundización en lo Humanae Vitae, estaba yo esperando a mi quinta hija y una amiga, muy amiga, me dijo, a ver, Lucre, estoy totalmente de acuerdo con todas tus reflexiones, para ti, para tu marido y todos los hijos que llegues a tener, pero dime qué onda con los hijos de Francisca. Francisca era una muchacha que teníamos en común, una mujer que nos ayudaba en el servicio, en la limpieza de la casa. Esta señora tenía 7 hijos, todos de diferente papá, y ninguno vivía con ella, todos los tenían cargados, unos con la tía, con la madrina, con quien fuera, ¿no? Vivían harapientos, mal comidos, mal vestidos, mal dormidos. Y entonces me pregunta esta amiga mía, Lucre, ¿y los hijos de Francisca también son un don de Dios? Entonces de repente me saqué de onda, dije, no, pues bueno, por lo menos una camita, pero dije, no es cierto, claro que no, a estos niños se les va a pedir mucho menos que a los míos para llegar al cielo. Entonces, estos hijos, claro que también están llamados a la salvación, pero se les va a pedir, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. A estos hijos de Francisca se les va a exigir muy poquito. Y mientras vivan, son una oportunidad maravillosa para todos los demás, para poder compartir con ellos, para poder acogerlos, para poder quererlos, para poder, o sea, es un ejemplo maravilloso para poder agradecer lo que sí tenemos viendo a los que no lo tienen. Entonces, estos niños también tienen una misión, también son queridos por Dios y les va a ser mucho más fácil llegar al cielo que a los míos, que recibieron tantísimas cosas en la vida. Entonces, creyendo en la vida eterna, todo adquiere sentido. Los hijos de Francisca y los hijos de Lucre y los hijos de Oscar, los que llega a tener, y los hijos míos que no llegaron a nacer, todo cobra sentido en el momento en el que lo vemos con ojos de eternidad, que es como lo ve la Humanae Vitae. Novena reflexión. Nos metieron por todos lados, a ustedes seguramente son mucho más jovencitos que yo, entonces no les tocó. Pero yo que viví en los años 70, 60, 70, hubo una campaña impresionante, que fue justo cuando salió la Humanae Vitae, porque estaba esta campaña durísima a nivel internacional, que decía, la familia pequeña vive mejor. Primero empezó la campaña, bueno, estoy diciendo un poco, adelantándome un poco, hubo 3 campañas publicitarias. La primera, presentaban a muchos niños hambrientos y sacaron a Malthus, que es de los 1800 y cacho, diciendo que si seguía la población creciendo, los recursos de la tierra no iban a alcanzar. Y la gente se lo creyó, aunque la historia ha demostrado lo contrario. O sea, hemos visto a lo largo de la historia, después de las guerras, los países tuvieron que hacer promoción de nacimientos porque un país donde no hay población no puede crecer, la economía no puede crecer. Entonces, aunque la historia muestra exactamente lo contrario, que realmente la economía necesita gente que la trabaje, si no funciona. Pero en ese momento, en los 60, principios de los 60, sacaron esta publicidad. En todas las revistas veías a los niños biafranos y decías, si la población sigue creciendo, no van a alcanzar los recursos. Cuando estaba todavía esa promoción que se hizo más bien a nivel empresas, a nivel así para hacerlos conscientes de que no debía de haber más población,
salió la otra campaña que les digo que era La familia pequeña vive mejor. Y entonces se robaron el término de paternidad responsable. El término de paternidad responsable lo inventó la iglesia, ¿sí? Y aparece en las encíclicas, la Cástica Nubia y así, de antes, aparece ya el término paternidad responsable, refiriéndose a la responsabilidad que asumen los padres, o sea, la responsabilidad que adquieres en el momento de tener un hijo. Y estas personas que estaban haciendo promoción a la antinatalidad, se la robaron. La paternidad responsable la igualaron a la familia pequeña vive mejor. Que si la analizamos un momentito, o sea, tú ves ese escrito en un lugar, dice, la familia pequeña vive mejor, y dices, no es cierto. Yo conozco familias pequeñas que viven fatal y conozco familias numerosas que viven muy bien. Y realmente también conozco al revés, familias numerosas que viven de la patada y familias pequeñas que viven muy bien. Entonces, la afirmación es falsa, falsa, totalmente falsa. La familia pequeña ni vive mejor ni vive peor por ser pequeña. Pero en ese momento nos la metieron durante 20 años. Durante 20 años, en blanco, negro y a color, en televisión, en el periódico, por todos lados se veía La familia pequeña vive mejor, con cancioncita y sin cancioncita, y fue una campaña a nivel internacional que, muy triste, igualó el vivir mejor con tener más cosas, ¿sí? Te presentaban imágenes de La familia pequeña vive mejor, no con más cariño, sino con más cosas materiales. Entonces, destruyeron el cerebro de muchas personas porque antes de esa campaña, vivir bien era ser bueno, ¿sí? Esta familia vive muy bien porque el señor es honesto, honrado, trabajador, la mujer es linda, limpia, etcétera, ¿no? Y a partir de esta campaña, vivir bien significó tener coches, tener casa, tener. Entonces fue una campaña que hizo mucho daño y se adueñó del término paternidad responsable. Después vino otra campaña que se cruzó con esta, o sea, esa duró 20 años y otra que duró 20 años, que a lo mejor ya les tocó a ustedes la colita final, decía pocos hijos para darles mucho. Y nos lo repitieron a nivel internacional por todos los medios, pocos hijos para darles mucho. Y no se refería a darles mucho amor, también las imágenes que te presentaban era darles muchas vacaciones costosas, casas lujosas, coches, televisiones, etcétera. Entonces, complementó perfecto la primera, nada más que hizo que surgiera una generación que ahorita se están casando de niños totalmente egoístas. ¿Por qué? Porque ellos oían pocos hijos para darles mucho, soy hijo único, entonces me merezco todo, entonces me tienes que dar mucho. Ese hijo único se casa con la hija única convencida de que está hecha para recibir mucho, y pues son dos egoísmos que se casan. ¿Y qué vemos ahorita? Matrimonios que duran 6 meses, 1 año, 5 años y se divorcian porque no están acostumbrados a dar, sino que están hechos para recibir mucho porque eso le dijeron a los papás, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es, ¿la paternidad debe ser responsable? Sí, sí debe ser responsable, pero no es una irresponsabilidad tener un hijo. La paternidad responsable es hacerte responsable de los hijos que tengas. Y ese hacerte responsable no significa darles todo lo que quieran, ni todo lo que tú quieras darles. Significa educarlos, quererlos, ¿sí? Entonces, no tiene que ver la paternidad responsable con el número de hijos, sino con la responsabilidad que asumes en el momento de tenerlos. Entonces, que voy a tener 9 hijos y no van a poder ir todos a Harvard, no pasa nada. San Agustín no fue a Harvard, ni San Ignacio tampoco, y fueron santos. Entonces, Dios sabe lo que los hijos necesitan, y si Dios te concede tener muchos hijos, Él se va a encargar de que tengas todo lo necesario para su salvación. Entonces, regresamos al número 16. Es lícito usar los métodos de abstinencia naturales si existe una razón grave. Entonces, ¿cuál puede ser una razón grave? Está en la conciencia de cada quien, ¿sí? Pero decir es que no voy a tener dinero, es que no voy a tener tiempo, es que no voy a tener paciencia, es que eso no es una razón grave, porque Dios te da las gracias y los elementos necesarios para
para mantenerlos y para educarlos. Eso es creer en la divina providencia de Dios. Yo soy testigo de que sí existe y ustedes seguramente, siendo apologetas, tienen la certeza de que sí existe la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y la divina providencia. No sé por qué de repente no funciona esto. Ya. La 10ª reflexión, que era la que queríamos llegar. ¿Cuál puede ser una razón grave que amerite destruir las relaciones sexuales en un matrimonio? Sí, o sea, usar esos métodos naturales que van al revés de la naturaleza de la mujer. Perdón que lo repita tanto, pero esos métodos naturales efectivamente van al revés. Es tener relaciones cuando no quieres y no tenerlas cuando sí quieres. En la mujer, el hombre siempre está dispuesto. Entonces, ¿cuál puede ser una razón grave, tan grave que amerite que mis relaciones sexuales van a ir al revés de lo que marca la naturaleza marcada por Dios? La Humana Evite no nos da pistas, es bien triste porque nos dice la razón grave puede ser económica, social, fisiológica o psicológica, pero no nos dice qué tan pobres o qué tan criticados o qué tan disfuncionales o qué tan locos debemos de estar para entonces tener una razón grave. Sería padrísimo que te dijeran, si sales con 6 en el examen fulano de tal, entonces ya tienes una razón grave, pero no, la Humana Evite nos lo deja a nuestra conciencia. Una razón grave puede ser económica, social, fisiológica o psicológica. Entonces, una razón grave económica. No voy a poder mandarlo a escuelas costosas, no voy a tener viajes frecuentes, no voy a tener una casa grande con cuartos individuales. ¿Será una razón grave? Pues eso es lo que yo les quiero dar, pero ¿qué es lo que Dios cree que es bueno para los hijos? Yo me acuerdo así de algunas imágenes, ¿no? Yo a mis hijos no tengo una casa muy grande, tenía 9 hijos, entonces dormían en literas. Y era tan divertido ese cuarto, oírlos platicar en la noche. No sé, a lo mejor cualquier gente hubiera dicho, no, yo prefiero tenerlos en cuartos individuales. Pues bueno, para mis hijos fue muy bueno compartir un cuarto con muchas literas. No sé si para todos, ¿no? O sea, es que no se puede juzgar, no se puede ver la conciencia de los otros. Para mí, el no poderlos enviar a escuelas costosas, no tener viajes frecuentes, ni una casa grande con cuartos individuales, no significa una razón grave para que ameritara usar los métodos naturales. Tuvimos muchos viajes en coche a lugares cercanos y nos lo pasamos fenomenal, ¿sí? No fuimos después sí pudimos ir a grandes viajes, pero, porque Dios es demasiado bueno con nosotros, pero no es necesario para una familia el tener viajes costosos y frecuentes. Que no voy a tener tiempo, no voy a tener paciencia, no voy a tener salud. Ahí sucede algo muy misterioso, pero el tiempo te rinde muchísimo más cuando tienes muchos hijos que cuando tienes pocos. Es mucho más porque ellos están jugando entre ellos. Se hace como un engranaje maravilloso dentro de la familia, en donde los grandes molestan a los chicos y los chicos juegan con los grandes y todo el mundo está entretenido y la mamá puede atender al que lo necesita en ese momento. Cuando tienes solamente un hijo, tú eres la encargada de entretenerlo, de cambiarlo, de darle de comer, de todo. En cambio, cuando tienes muchos, espontáneamente se invitan a bañar, se fomentan a lavar los dientes, o sea, todo funciona como fácil. Tienes horarios organizados, entonces no tienes que complicarte mucho con los menús ni qué quiere cada uno. La ropa se pasa de un hermano a otro, entonces alcanza mucho más. Las niñas comparten ropa entre ellas, entonces rinde mucho más también. Entonces, ese miedo a no tener tiempo, no tener paciencia, no tener salud, es al revés exactamente. Una familia numerosa rinde mucho más el tiempo, la paciencia se incrementa, la salud, pues la verdad es que como mamá no te fijas mucho en tu salud porque tienes que sentirte bien, entonces el tener que sentirte bien hace que te sientas bien. Entonces, ¿cómo saber si son razones graves o si son pretextos egoístas? Pues cada quien lo tiene en su conciencia, ¿sí? No podemos juzgar a nadie si alguien decide tener solamente 2 hijos y seguir los métodos naturales. Es totalmente lícito y no podemos juzgarlo. Si alguien decide no usar métodos naturales
porque siente que no tiene una razón grave, tampoco podemos juzgarlo. Dios es el que sabe y nosotros en nuestra conciencia nada más tenemos que decidir. Si tengo una razón suficientemente grave, es lícito que use métodos naturales. Si no tengo una razón suficientemente grave, no estropees tu matrimonio. Es padrísimo tener relaciones cuando el matrimonio así lo pide. Y ya para eso está hecho el matrimonio, ¿sí? Acuérdense, el primer mandamiento que Dios dio fue procread y multiplicaos y henchid la tierra y dominarla. Entonces, ¿existe una razón grave? Yo no la encontré para mí. Yo no la encontré para mí. Pero sí existe una razón grave. Les dije, la paternidad responsable es hacerte responsable de los hijos que tengas. Si tú dices, no me voy a hacer responsable del hijo que tenga, entonces no tengas relaciones sexuales, ¿sí? Entonces sí, usa ese método de la abstinencia absoluta, porque si no te vas a ser responsable de los hijos que tengas, no tengas relaciones sexuales, ¿sí? Ni en los días fértiles ni en los infértiles. No vaya a ser que quedes embarazada y que ese niño seas un irresponsable y no lo cuides. Entonces, sí, una razón grave sería no quiero asumir la responsabilidad, entonces no tengas relaciones sexuales. Pero les repito, no podemos juzgar a nadie porque a lo mejor para alguien sí es una razón muy grave, una cosa que no es grave para mí. Entonces, Dios sí lo sabe y Dios sabrá con cada alma trabajar. La 11ª reflexión. Hay gente que dice, no, pero la continencia de los métodos naturales te sirve como medio de santificación. La verdad es que no es cierto. O sea, sí, la continencia sí es un medio de santificación si el matrimonio se la propone, no sé, a lo mejor en la cuaresma, para hacer una purificación de no sé qué, vamos a quitar las relaciones sexuales durante toda la cuaresma, durante todo el Adviento o durante todos los viernes primero del Sagrado Corazón. Pero eso de continencia por miedo a otro hijo, eso no es santificación del matrimonio, ¿no? Hay que hacerlo con pureza de intención. Si quieres tener continencia como medio de santificación, adelante. Pero no lo hagas justo en los periodos fértiles porque es disfrazar ese miedo al hijo. La 12ª reflexión. ¿Qué onda con los métodos naturales? Son un mal necesario. O sea, si les estoy diciendo, la verdad es que son contrarios a lo que la naturaleza marca de acuerdo con el ciclo femenino de la mujer. Entonces, pues sí, la iglesia por eso los permite cuando existe una razón verdaderamente grave. Entonces, pienso en todas estas, yo pertenecí a una de ellas, les digo, yo fui promotora asiduísima del método Billings y fui instructora y fui todo lo que quieran, ¿no? Y fui usuaria. Entonces, existen organizaciones muy buenas que se dicen pro vida y que están promoviendo el método Billings o los métodos naturales, ¿no? El que quieran, Creighton o la temperatura, el que quieran, cualquiera de los métodos naturales. Los promueven para que la gente no use métodos artificiales. Entonces, ciertamente si la iglesia bajo ningún motivo acepta los métodos artificiales y son una grave ofensa a Dios, los métodos naturales no son una grave ofensa a Dios si existe un grave motivo para usarlos. Si no existe un grave motivo, son idénticos que los métodos anticonceptivos artificiales, ¿no? Es igual de grave. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por un acto egoísta, por un acto de no querer dar una vida. Entonces, ¿por qué promueven estas organizaciones buenas los métodos naturales? Yo le doy una explicación, es por la dureza del corazón del hombre, ¿no? Así de si le preguntaron a Jesús por qué era lícito el repudio. Y Dios contesta, y Jesús contesta, eso fue por la dureza del corazón del hombre, pero al principio no fue así, no se permitía el repudio. Entonces, sí, promueven los métodos naturales para evitar peores males, que son los métodos artificiales, pero realmente la gracia del sacramento es suficiente, ¿sí? Así como Jesús contestó, eso era antes por la dureza del corazón del hombre, pero ahora ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque nos iba a dar el sacramento del matrimonio. Y con el sacramento del matrimonio, entonces recibes las gracias necesarias para que el repudio ya no sea necesario y para que puedas no usar métodos artificiales, ¿sí? La gracia del sacramento te da la fuerza para llevar un matrimonio como Dios lo quiere.
Y no puedo pasarla. Deseaba reflexión, perdón. Ya estoy terminando, ¿eh? No crean que me voy a seguir toda la noche. Si esto me permite. Ay, se saltó la 13ª, ¿verdad? Me voy a tener que volver a salir. Eso va a ser horrible. Perdón. Ay, qué vergüenza, perdónenme. No están viendo la presentación, ¿verdad? No, no podemos verla. Voy, perdón. Ahí estamos. La tercera reflexión. Ahorita sí. ¿Sí la ven ya? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Qué nos dice Jesucristo acerca de esto de que les estoy hablando? Les repito, estamos haciendo una reflexión acerca del número 16 del Humanae Vitae, donde nos dice que es lícito usar unos métodos naturales cuando existe una grave razón, y del número 13 del Humanae Vitae, donde nos dice que Dios es el dador de vida y no es el hombre. Entonces, vamos a ver qué es lo que Cristo nos ilumina acerca de estas realidades. Nos dice Jesús: el que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Nos dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer, pues vuestro Padre Celestial sabe ya lo que necesitáis. Nos dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Nos dice: todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos dice: ay de aquel que rechace a uno de estos pequeños, pues los ángeles que los cuidan miran la gloria de Dios. Y nos hace una promesa: recibiréis el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Traté de buscar de veras, cuando andaba yo haciendo estas reflexiones, algún lugar en la Biblia en donde decía: cuídate, cuídate de estos chiquitos que te pueden estropear la vida. Cuídate de estos bebés que te van a quitar tu tiempo, tu espacio, tu salud y todo, y tu dinero. Y no, Jesús no nos dice nada de eso, sino al revés: el que recibe uno de estos pequeños, a mí me reciben. No te preocupes de lo que te haga falta, que yo te lo daré. Busca el reino de Dios y yo te daré todo lo que te hace falta. Todo lo que le hagas a uno de estos bebés, a mí me lo vas a hacer. Ay de ti si rechazas a uno de estos pequeños, y recibirás el 100 por 1. Esto fue lo que yo descubrí en el Evangelio y que confirma lo que dice la Humanae Vitae, que es sumamente iluminadora. Y no puedo pasarle a la siguiente. Okay. Cuando andaba yo en estas reflexiones, me encontré un libro que se llama El amor es más fuerte. Lo escribió un padre, Miguel Carmena Laredo. Y ahí él cita al doctor Billings, que dice: es particularmente desaconsejable en los primeros años del matrimonio que los momentos de experiencia sexual sean determinados por la infertilidad más bien que por la inclinación natural. Además, la evasión del embarazo en esta época es notablemente peligrosa para la estabilidad del matrimonio. ¿Por qué no nos dicen esto en los cursos prematrimoniales? O sea, nos están enseñando el método Billings y no nos están diciendo que el doctor Billings lo desaconseja usarlo en los primeros años del matrimonio. Y sí, efectivamente lo desaconseja, como se los desaconsejo yo. Pero, y como lo desaconseja la Humanae Vitae, ¿no? No es Lucrecia la que está hablando de lo que ella piensa, sino de lo que la iglesia nos enseña. El método Billings y cualquier método natural es lícito usarlo cuando existe una razón grave. Y no es una razón grave, es que estamos recién casados y queremos disfrutar 3 años antes de embarazarnos y resulta que se casaron a los 35 y a los 38 ya no pueden tener bebés, y entonces ahora vienen otras tentaciones, que es la inseminación artificial, la fecundación in vitro y etcétera, ¿sí? Entonces, nada más revisar. Si tienes una razón grave,
totalmente lícito. Si no tienes una razón grave, disfruta tu matrimonio, úsalo como Dios lo creó desde un momento, desde el primer momento. Conclusión final. El mundo necesita hombres y mujeres santos. Si Dios es bueno, sabio, todopoderoso y es el único dador de vida, que todo eso lo creemos todos los que estamos aquí presentes. Si creo en su divina providencia, si creo en la vida eterna, que también creemos ustedes y yo, ¿existe alguna razón grave para no traer un hijo más al mundo? No tengan miedo, eso nos lo dijo Juan Pablo II. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, los hijos son como las estrellas, nunca podemos decir que son demasiados. La única manera de que mi hijo sea santo y alcance la felicidad eterna es permitiéndole nacer. Y esto es lo que nos habla la apertura a la vida en la Humanae Vitae. Y con esto acabamos la presentación. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy disponible. ¿Alguna pregunta de parte de los participantes? Nadie, todos se quedaron muy, muy serios. Yo sí tengo una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucrecia. ¿Qué tal? Veo ahí tu nombre, Catita. No creo que seas Catita porque tienes voz de hombre, pero dime. Sí, justo estoy escuchando con mi novia aquí Ya. y una de las dudas es, me llamó mucho la atención esta charla que has dado y cuál sería o cómo, si hay ha habido una estrategia durante muchos años, en este caso, para promover la poca fertilidad de las familias. Entonces, ¿cuál sería el camino de la iglesia entonces para poder, digamos, encaminar nuevamente a lo que es el plan de Dios? Sí, pues mira, realmente la iglesia siempre ha enseñado que las familias numerosas son fuente de muchísimas gracias. Yo te lo puedo decir por mi experiencia, sí, realmente tener una familia numerosa hace más fácil la educación, hace más fácil la supervivencia, te rinde mucho más el dinero, te rinde más el tiempo, te rinde más el espacio y las virtudes crecen por sí solitas, ¿sí? Porque lo pongo siempre con el ejemplo de 12, cuando pasas de 2 a 3. Cuando tienes 2 hijos, les puedes dar todo. Quiero de la mano de mamá, quiero en las piernas de mamá, quiero ventana en el coche. Todos se los puedes dar. En cuanto nace el tercero, a fuerzas vas atravesando una calle y le dices, dale la mano a tu hermano. Entonces, en ese momento se les cambia el chip y se dan cuenta de que ellos también tienen que dar. Se vuelven generosos. Entonces, tener más de 2 hijos es muy importante para que se vuelvan virtuosos y es mucho más fácil educar a más niños generosos que a 2 niños egoístas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número 1, no dejarnos engañar con estas políticas de antipoblación porque son falsas. Ahorita ya el mundo ya se está dando cuenta porque ya llegamos a un momento en un decrecimiento poblacional que ya les está preocupando a las economías de las naciones, ¿no? Vemos en Europa, pues ya es un envejecimiento terrible, las sociedades son viejas. Aquí en América Latina todavía tenemos poblaciones medio jóvenes, pero ya también se está invirtiendo la política, la pirámide poblacional. Entonces, pues bueno, la enseñanza de la iglesia es clara, clarísima. Si tienes una razón grave para evitar un hijo, entonces usa los métodos naturales, es decir, deja de tener relaciones en los días fértiles y ten relaciones en los días infértiles. Si no tienes una razón grave, disfruta tu matrimonio y ten el número de hijos que Dios te mande, que es lo que te preguntan en el sacramento. ¿Estás dispuesto? Sí, sí estoy dispuesto. Con esa confianza plena en Dios de que Él te va a dar todo lo que necesites, llámese paciencia, salud, espacio, dinero, todo te lo va a dar, ¿sí? Lo que Dios permite está bien. Eso es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo no dejarnos engañar con esas políticas antipoblación, porque pues no van de acuerdo con lo que Dios quiere, ni son buenas ni siquiera para la economía del mundo. O sea, son malas, verdaderamente malas. No sé si contesté.
No, sí, muchas gracias, Lucrecia. Gracias por tu respuesta. Ándale. Tenemos a Lucrecia, David Lagos también. Sí, Bruna, dime. no, no, lo siento, David está bien. Sí, David un rato tenía su mano alzada. David. Perdón. Quería, Lucrecia, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la exposición, sobre todo esto que estás mencionando, ¿no? Creo que el fondo del asunto es que tanto uno confía o no confía en Dios, ¿no? Creo que eso es finalmente el punto, ¿no? O sea, para evaluar o discernir el tema de los motivos graves o no. De todas maneras, quería igual preguntarte, a lo que había hecho una pregunta también en la vez pasada, pero quería escuchar, de repente va a ser un poco redundante, vas a insistir en algunas cosas, pero de todos modos quiero saber cuál es tu respuesta frente a dos cosas, ¿no? La primera es cuando a veces mencionan que los métodos naturales, ¿no? Son la anticoncepción de la iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo responderías eso? ¿Qué opinión te merece una afirmación de ese tipo? ¿No son así? Porque a veces, Sí. incluso en lo Humane Vitae dice para evitar, ¿no? Para Dice evitar, para espaciar, dice, no para evitar. para Ajá. espaciar, ok, Exacto. para espaciar. Entonces, uno, claro, alguien que va por el motivo en su conciencia que sea razonable y diga, bueno, estoy haciendo el método natural, bueno, entonces pareciera como si, bueno, no quieres tener un hijo, ¿no? O sea, entonces pareciera que estás haciendo algo inmoral, ¿no? Sobre todo esto yo lo he visto que es una crítica que hacen personas que no son de la iglesia, pero incluso también dentro de la iglesia la he escuchado, ¿no? Entonces yo quería saber un poco qué piensas sobre ese punto. Y lo segundo, lo contrario, o sea, también es la crítica de, entonces, ¿de qué se trata? ¿De tener hijos? ¿No? O sea, la pregunta sería, entonces es un deber moral, ¿no? Un imperativo a lo kantiano, digámoslo así, tener hijos, y eso no sería algo irresponsable, digamos, tener hijos como sea y los que sea y cuantos vengan. Esa crítica también nace, ¿no? Esos son de padres irresponsables, a veces mencionan así, ¿no? Pero igual, o sea, es como si de fondo estuviera la cuestión de, bueno, no solo el tema de la responsabilidad, sino si es un deber, o sea, es un deber, que en ese caso es un deber moral tener hijos así, crecerte y multiplicado, como dicen, porque esa es la crítica que le hacen, ¿no? Es decir, Sí. la iglesia o la gente de la iglesia que los manda, y bueno, dicen varias cosas de congregaciones incluso, ¿no? No voy a decir cuáles, ¿no? Pero dicen, no, que les mandan a tener hijos y etcétera, etcétera. Es moralmente incorrecto. ¿Cómo respondería a esas dos cosas? Gracias de antemano, quería Muy aprender. bien. Contesto a la primera. Es la anticoncepción de la iglesia. Estoy totalmente de acuerdo. Si usas el método natural sin tener una razón grave, es exactamente igual de grave que usar un método anticonceptivo, ¿sí? Porque lo estás usando para evitar un hijo. Y entonces tus actos sexuales, que deben de ser siempre abiertos a la vida, se convierten en cerrados a la vida, ¿sí? Porque lo estás haciendo de tal manera que no quieres tener un hijo, definitivamente. Entonces, lo importante es simplemente tener ¿cómo se llama? Los criterios claros, ¿sí? Un acto sexual siempre tiene que ser fiel, abierto a la vida, ¿sí? Fiel y fecundo realmente. Entonces, si yo me estoy cerrando a la vida sin tener una razón grave, entonces sí es la anticoncepción de la iglesia, tal cual, y mucha gente lo usa como método anticonceptivo, y además es muy peligroso para el matrimonio porque estás teniendo relaciones sexuales cuando no quiere la mujer, ¿sí? Y no las estás teniendo cuando sí quiere la mujer. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo en esa aseveración. Sí se usa sin graves motivos. Si tienes graves motivos, entonces no es un método anticonceptivo, simplemente estás espaciando, y eso es muy importante. La encíclica no dice evitar, no, dice espaciar. Entonces, si lo haces con esa función, por este momento, Señor, tú sabes que no es prudente que tengamos otro hijo. Por lo tanto, como matrimonio, estamos haciendo esta oblación de nuestras relaciones sexuales en momentos que no son los naturales, ¿sí? Por amor a ti, porque
nuestra inteligencia nos dice que no sería prudente ahorita. No sabemos si mañana, pero entonces no lo estamos evitando, lo estamos espaciando, ¿sí? Y entonces la finalidad, el fin de esa abstinencia sexual en los periodos fértiles es un acto que estamos haciendo una oblación a Dios, ¿sí? Con mucho sacrificio. O sea, no queremos tener unas relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio, pero ahorita estamos viendo que tenemos esta razón gravísima. Estoy en un tratamiento psiquiátrico porque me estoy volviendo loca, tenemos serias desavenencias en el matrimonio. O sea, ahorita no podemos seriamente porque tenemos un serio motivo. Entonces vamos, con todo el dolor de nuestro corazón, vamos a usar este método natural. En ese momento no es un método anticonceptivo. Si lo usas por miedo al hijo, sin tener un grave motivo, sí es un método anticonceptivo. Y la segunda pregunta, ¿estamos obligados a tener hijos? Te lo preguntan en el momento del sacramento. ¿Estáis dispuestos a tener los hijos que Dios te mande? Y tú contestas, sí estamos dispuestos. Si ahí contestas, no estamos dispuestos, el sacramento es inválido. Entonces, ¿estás obligado a tener los hijos que Dios te mande? Sí, el sacramento te lo está pidiendo, ¿sí? Pero de una manera responsable, y eso es haciéndote responsable de los hijos que vengan, ¿sí? O sea, no es tener hijos al por mayor y regalarlos por todos lados, no. O sea, sí voy a tener hijos y me voy a hacer responsable de los que tenga, ¿sí? Y si no me quiero hacer responsable, entonces no te cases. O sea, sí. O sea, el matrimonio es para tener hijos y para ser feliz son los dos fines del matrimonio. Tener hijos y hacer feliz. Bueno, la fortaleza del matrimonio, ¿sí? De la pareja. Entonces, si uno de los dos fines no se va a cumplir, el matrimonio no es matrimonio, el matrimonio no es válido. Entonces, sí estamos obligados a tener hijos, no irresponsablemente, sino responsablemente, haciéndonos responsables de los hijos que vengan. No sé si te contesté, David. Sí, no, sí, gracias. Más o menos. Bruna tenía sus dudas de antes. Vamos a dar repaso a Bruna Freitas, tiene una pregunta. Gracias, Oscar. Hola, Lucrecia, ¿qué tal? Muchas gracias de verdad por ¿Qué tal, Bruna? tu ponencia. Primero, bueno, si me permite, quisiera contar una cosa personal, ¿no? Que yo también, con mi esposo, hemos tenido una preparación larga, ¿no? Para el matrimonio en un movimiento de la iglesia por 6 meses, ¿no? No era la típica fin de semana, era bastante tiempo. Y con parejas preparadas, y no queriendo hablar mal, ¿no? Pero cuando tocaron ese tema, también nos pareció raro, ¿no? O sea, claro, ya teníamos la mentalidad de, no, sí, método Billings, y ahí cuando tocaron el tema nos dieron un documento, no me acuerdo, no era documento de la iglesia, no me acuerdo bien, pero, o sea, que explicaba, ¿no? Detalladamente que en los días fértiles de la mujer tenemos, ¿no? Que abstener, y mi esposo y yo, ¿no? En el momento con la pareja que nos preparamos, preguntaban, pero ¿no es algo natural? ¿No? Y nos quedaba, ¿no? Esa semillita de algo está mal, algo no encaja, ¿no? Porque es difícil de ver y por eso te cuento, porque para agradecerte de verdad, porque es muy difícil, no lamentablemente encontrar algunos sacerdotes sí, ¿no? Pero personas casadas que no defienden la verdad nomás, ¿no? No es solo defienden una posición, es la posición, la verdad, ¿no? Pero es difícil porque, y es algo tan sencillo, ¿no? Que es lo natural, ¿no? Bueno, pero lo que voy a decir, ahí mi pregunta viene en sentido de la unión de la pareja, porque claro, es lo que tú dices y que yo no vivo claramente, ahí sobre todo cuando nos casamos vimos, ¿no? Que eso no encajaba, ¿no? De verdad, que es justamente los días que la mujer está más expuesta, ¿no? Se siente más bonita, está, ¿no? Es que quiere, ¿no? Tener más relación y la iglesia no, y nos indica que ya no, mejor no. Enfim, e em los outros dias, não, que não estamos em período fértil, não nos sentimos tão bem. Eu já escutei muito de uma outra posição de que, pero, claro, o homem sempre vai querer se está saudável, está não, em la edad, não tão maior, em geral, o homem quer, não sei. E aí já escutei muitas pessoas dizendo, ah, não, para o bem da pareja, não, para o bem do matrimônio, é bueno ter o máximo que se pueda. ¿No? Pero justo el profesor del primer día, que va más o menos en tu línea, decía que lo principal de la unión es los hijos, ¿no?
enfim, não quero poner em contra, não, só que me quedei Ajá. pensando, não? O sea, si lo principal de la unión sexual, ¿no? En el matrimonio, son los hijos, entonces en los días que no queremos, ¿no? O sea, no sé si nos podías, no sé si me entendiste, Sí, nos podías sí, dar sí, tu te entiendo opinión. perfecto. Te entiendo perfecto, sí, las relaciones sexuales sirven para las dos cosas, para la unión de la pareja y para la procreación de los hijos. Va a llegar un momento en el matrimonio en que ya no vas a poder tener hijos, ¿sí? O sea, viene la menopausia, viene la andropausia, etcétera, y las relaciones sexuales siguen siendo muy importantes. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esas. La mujer sí está plenamente dispuesta en los días fértiles, no tan plenamente dispuestos en los días infértiles, y el esposo siempre va a estar dispuesto. Entonces, sí es importante también esa donación de la mujer en los periodos no fértiles, ¿sí? Pero no exclusivamente. O sea, realmente la naturaleza te va a llevar a tener directamente relaciones en los días fértiles, ¿sí? Eso te va a llevar tu cuerpo, tal cual. Pero tu entrega a tu esposo, si te lo pide en los días no fértiles, pues también vas a estar dispuesta porque es muy importante para la unión matrimonial. Y como decía mi abuela, el que no come en casa, come fuera. Entonces, sí es muy importante que tengas relaciones con tu esposo también en los días infértiles, porque pues es la unión de la pareja y es muy bonita esa entrega, aunque no te lata y no estés tan dispuesta, es muy bonita esa entrega, pero no por miedo al hijo, sino por amor a tu esposo, sí. Uh-huh. Sarela. Gracias. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lucrecia, excelente. Bueno, llegué un poquito tarde por el tráfico, pero excelente lo que he escuchado. Pero yo siempre me estoy cuestionando, bueno, yo no soy casada, yo soy laica consagrada, pero escucho muchas familias y muchas parejas. Incluso cuando hablamos en pareja de matrimonio, creo que hasta más que un confesor, y siempre me cuestiono, y me quedo siempre con la frase, no somos de este mundo, ¿no? No somos de este mundo. Pero siento que se están formando parejas católicas, parejas disparejas. Me explico. Por ejemplo, digo cualquiera, ¿no? Él es católico comprometido, o ella se enamora y se casa con una pareja que vive su fe, va a misa de vez en cuando, tal, pero no con ese compromiso. Pero del matrimonio le hace mucha ilusión el vestido blanco, la boda, la celebración, todo, ¿no? El viaje, los amigos, etcétera, las fotos, el álbum, mil cosas, ¿no? Luego, ese mundo atractivo del consumismo, el materialismo, la moda, hablando de colegios, no cualquier colegio, porque los colegios públicos... Caramelos de limón, ya por si acaso, porque acá les voy a dar jarabe. Lisandro, tu audio. Ahora sí, creo que sí. Y decía yo, este mundo donde es tan atractivo, ¿no? Para las parejas, y que al final terminan en ese caos de no logré atraer a mi pareja a mi mundo religioso católico con este compromiso, porque algo no estamos haciendo bien los agentes pastorales cuando los acompañamos desde pequeños, porque siento que ahí es donde se inicia la futura familia, ¿no? Con los niños en la escuela, en la catequesis, ¿no? Los padres de familia con sus hijos, pero yo ahí hago un poco un mea culpa, ¿no? De, como iglesia, yo como responsable de la formación de niños y jóvenes, y esa contradicción también en la preparación sacramental de las parejas, ¿no? 6 meses, bastante tiempo, pero la comunión es de 2 años, ¿no? No sé si los novios van a soportar 2 años hasta, es más, esos 2 años le vendría muy bien para los ahorros, y si quieren fiesta, y si quieren yo qué sé, y luego, y si ya están conviviendo, pues mucho más rápido la preparación, ¿no? Ahí yo hago esta reflexión y me quedo siempre con esa frase de no somos de este mundo. Ya en el plano de la sexualidad, que está muy erotizada, ahí ya no entro, pero sí comprendo, me acerco a las parejas con ese profundo respeto. No lo he vivido, no sé lo que es por mi consagración, pero lo comprendo porque también tengo hermanos, ¿no? Tengo hermanos muy comprometidos, pero
parejas, 2 hijos, 2 hijos, 2 hijos, y yo, pero el tercero y el cuarto y el quinto, y me miran, y entonces tengo que ser respetuosa porque ellos viven su mundo también, ¿no? Gracias por tu charla, Lucrecia. Sí, gracias, Arela. Y como decía hace rato, no podemos juzgar, ¿no? Si vemos a muchas parejas, hace poco vi un sacerdote que decía con dolor, vienen a pedirme que los case parejas, número uno, que ya están conviviendo, o sea, que están en pecado mortal. O número dos, que hace años que no van a misa. Entonces, ¿quieren el sacramento si no están ni siquiera dispuestos a seguir viviendo la religión? Entonces, se casan, si se confiesan una semana antes de casarse y el matrimonio, pero después inmediatamente dejan de ir a misa, dejan no sé qué, empiezan con anticonceptivos. Entonces, ese sacramento, ¿qué está sucediendo, no? Yo tuve como Bruna la gracia enorme de prepararme durante 6 meses. No es lo normal, pero sí nosotros, mi esposo y yo fuimos 6 meses a la preparación para el matrimonio y efectivamente nos hablaron del Vilnius, igualito que Bruna, a lo mejor fuimos con los mismos, pero 30 años antes. Y sí, ahorita estamos viendo esa realidad que tú nos cuentas, Adela, de personas que llegan pues sin estar en gracia a recibir el sacramento del matrimonio. Y por supuesto, las gracias maravillosas del matrimonio, del sacramento del matrimonio, pues no las reciben y se fortalece la pareja de una manera tan como debería de ser, ¿no? Porque no están aprovechando la gracia del sacramento. Y en cuanto al número de hijos, no podemos juzgar a nadie, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus motivos, sus serios motivos. Yo, ¿qué te digo? Bueno, sí lo aconsejo, por lo menos 3, porque yo lo viví, que el 3 te soluciona la vida, ¿no? Dejan de ser egoístas para ser generosos. Pero si veo que mis hijos nada más quieren quedarse con 2, bueno, no soy, no estoy metida dentro de su corazón. Dios es el que sabe si tienen una razón grave o si no la tienen. Entonces, pues no nos queda más que rezar y trabajar, ¿no? Yo también me uno a tu mea culpa porque dices, bueno, tantos años de formación y de luchar y de tener a tantos alumnos, fui profesora muchísimos años, y dices, ay, y el mundo y la carne influyó mucho más que lo que yo pude influir, ¿no? Porque estamos metidos en un mundo ya tan mediatizado que dices, qué triste que influyó mucho más pues lo que ven en el celular y lo que ven en la televisión, lo que ven en el cine y lo que ven en internet, que todo lo que le pudieron enseñar sus papás. Y si me dan permiso, les voy a contar un detallito. Hace como 13 años hicimos una encuesta aquí en la Arquidiócesis de México. Nos pidió Monseñor Norberto Rivera que hiciéramos una encuesta. Se hizo muy bien en toda la arquidiócesis. Participó toda la arquidiócesis en hacer la encuesta de una manera súper profesional. Él quería enterarse. Decía, a ver, yo veo a unos chavos que van en su moto con una camisa de cuero que tiene a San Judas Tadeo de cabeza. O sea, yo quiero saber por qué traen a San Judas en su chamarra de cuero, qué es lo que creen y por qué lo creen. Entonces, eso es lo que queríamos investigar, qué se creía en la Arquidiócesis de México y por qué lo creían de esa manera. Entonces, se hizo la encuesta, bla, 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 y yo pedí analizar, yo pedí para presentárselo a los obispos, cómo influía la formación familiar en las creencias de los jóvenes. Yo estaba segura que me iba a salir, segurísima, soy actuario, sé de estadística, que iba a salir que las jóvenes con una familia sólida eran mucho más creyentes que los de no. Y no, salió nada que ver la familia con la creencia, con el convencimiento. Y yo volví a revisar los números y decía, no puede ser. O sea, este chavo que tuvo una mamá súper fiel, da exactamente lo mismo. O sea, ya no influye la familia en las creencias de los jóvenes. O sea, fue bien triste, pero pues lo tuve que aceptar. Entonces, algo, me uno a tu mea culpa, Sarela, algo se cortó. O las mamás no hicimos nuestra tarea, o no sé, algo sucedió, pero ya no importa. Bien triste. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Bueno, hay una pregunta en el chat. En el chat, a ver, lo veré.
Chat, buenas noches, estimada Lucrecia, una bendición tenerla entre nosotros. Decías una afirmación. Una razón grave podría ser que si no vas a ser responsable a los hijos que vas a tener, mejor no también. Exactamente, pues si me pregunta si no vas a serte responsable, no tengas relaciones sexuales. Y dice, si no vas a tener relaciones sexuales, ¿para qué te casas? Exacto, ¿no? Así empecé esta plática. Realmente el objetivo de casarte es tener relaciones sexuales. Si no, pues vete de roomie con tu amigo y ya, no vas a tener relaciones sexuales, no necesitas hacer el show del matrimonio ni nada por el estilo. Entonces, sí, si no te vas a ser responsable de los hijos que vas a tener, no tengas relaciones sexuales. Y si no vas a tener relaciones sexuales, pues no te cases. Nada más renten una casa juntos y conviven como amigos y se acabó. Y la segunda pregunta, esta es de Bruna, ya la habías puesto, ¿no? Tengo una amiga que dice que si el motivo es justo para espaciar a los hijos, te cuesta, te duele no poder tenerlos. Exactamente. Tienes toda la razón, Bruna. O sea, realmente es cuando es un motivo justo, claro que te duele y es una oblación que le haces a Dios. Señor, qué pena que tenemos que estar haciendo esto, pero por prudencia no creemos que sea prudente ahorita tener otro hijo, pero es un espaciamiento. Gracias, Bruna. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Yo quería hacer un comentario breve. Escucharla para mí ha sido un placer y se me viene a la mente muchos recuerdos familiares porque yo procedo de una familia de 4 hermanos y siempre cuando le comento esto a amigos, en fin, con los hermanos tienes 4, ¿no? ¿Tantos hijos tuvo tu mamá? Y yo puedo decir por mi experiencia, cada vez que lo digo, lo siento así, que si bien no nos ha sobrado cosas a mis hermanos y a mí, 4, mis padres se dedican a la docencia, como digo, económicamente no nos ha sobrado nada, pero hemos sido felices. Recordaba mucho lo que usted decía, ¿no? En una habitación los 4 y conversando, ¿no? Conversando antes de dormir, ayudándonos en las tareas, recogiéndonos unos a otros. A mí me recogí el mayor, pasándonos la ropa, efectivamente. Yo soy el último de los 4 y a mí casi nunca me compraban nada. Yo heredaba lo de mis hermanos. Y esas experiencias son muy bonitas, ¿no? Y por otro lado, también he podido ver amigos que han tenido mucho beneficio económico, hijos únicos, y ellos me decían, yo hubiese querido mucho tener más hermanos, bueno, tener un hermano, ¿no? Y es muy cierto todo lo que usted dice, ¿no? Que efectivamente la providencia nunca falla. Y yo lo puedo vivir en carne propia desde mi familia. Como digo, no nos sobró nada y en los momentos difíciles mi mamá siempre me enseñaba a ser muy devota de San José y San José siempre bendijo a mi familia. Quería comentar esto porque todo lo que usted decía así me hacía revivir todas esas experiencias de niño. Sí. Sí, gracias, Oscar. Yo siempre he dicho que el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo es un hermano, definitivamente, sí. Y ahora mis hijos lo dicen también, ¿no? Nos escriben cartas de gracias porque el mejor regalo que nos dieron es tener hermanos. Aquí estoy viendo otra pregunta de Carlos Barragán. Dice, buenas noches, buena exposición, doctora Lucrecia. Yo tengo 2 hijos, pero ¿cómo se puede dar amor a 9 hijos? ¿Este amor es equitativo para los 9? Gracias por su respuesta. Realmente es muy fácil. No, lo que sucede es que sí es más fácil el dar amor a los 9 porque tienes a más personas alrededor que les den amor, ¿sí? O sea, cuando uno está solo teniendo 9 hermanos es porque quiere estar solo, ¿sí? Es porque se va y se encierra, no se puede sentir solo en una casa donde viven 11 personas. Entonces, siempre tienes, yo me acuerdo cuando nació el 9º, les decía, préstenmelo, por favor, se lo suplico, es mi bebé. O sea, gracias a Dios lo amamantaba yo y entonces me lo tenían que regresar porque yo lo cambio, yo lo visto, yo lo baño, yo le doy de comer. O sea, había 1000 hermanos que querían darle cariño. Entonces, yo les, please, me lo prestas un ratito. Entonces, es mucho más fácil porque hay muchas personas dándose amor. No solamente eres tú la encargada de darle amor a los 9, sino que el amor se multiplica con toda la familia. Y así como decía Oscar, ¿no? Que el grande pasaba por él, pues sí, claro, si no, la mamá hubiera tenido que estar como reguilete. Entonces, sí es más fácil y además 8 juegan mientras tú le estás dando amor a uno. Entonces, es mucho más fácil
el dedicarte a cada uno el tiempo que sea necesario, ¿sí? Ves a los 9 y siempre hay uno que te necesita más. Entonces, a ese es al que te dedicas en ese momento. ¿Es equitativo? No, definitivamente no es igual, porque ¿a quién le compraba yo zapatos? Al que los necesitaba. No compraba yo 9 pares de zapatos, ¿no? Si el del 8 le queda al 9, se pasa. Y solamente le compraba al que le hacía falta. ¿A quién le compras pantalón? Al que le hace falta. No vas a comprar 9 pantalones de gratis. Entonces, no es equitativo, y sin embargo sí es equitativo porque le das al que más necesita y al final de cuentas todos tienen lo que necesitan. Entonces, sí es, y te digo, se hace como un engrane muy bonito en donde pues la maquinaria está girando, la maquinaria del amor, entonces todos reciben el amor que necesitan, más fácil que si estás tú sola con un hijo. No sé si contesté, Carlos. Gracias, muy bien. Muy bien, ya para concluir, comentar y promocionar su libro que está en Amazon, cuáles son tus graves razones, en el que creo que profundiza más estos puntos para los interesados que desean todavía seguir profundizando en estos conocimientos sobre la apertura a la vida. Muchas gracias, Lucrecia Rego de Planas, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Y vamos a concluir esta conferencia encomendándonos a nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Lucrecia, por tu participación. Bendiciones. Dios nos bendiga y hasta nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias, Oscar. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias, cuídense.